y hacer una breve comparación con lo de hoy, y lo decía adentro de los chicos al momento de orar. Definitivamente veo la mano de Dios allí. Yo puedo decir con total seguridad que Reforma Youth es la voluntad de Dios, es parte de la voluntad de Dios, porque Él nos ha guiado, nos ha respaldado, y no hubiese sido posible llegar hasta aquí si no fuese por Él, ¿verdad? ¿Y cuántos estamos agradecidos con el Señor por eso? Dale fuertes palmas si es que alabas al Señor por lo que Él ha hecho en Reforma Youth. Yo sé que faltan algunos aquí que han sido y siguen siendo parte de Reforma Youth, pero bueno, igual estamos contentos. Lo que hoy estamos preparando, estamos queriendo hacer es pasarla bien como siempre, gozarnos en el Señor, pero obviamente también queremos escuchar a Dios, queremos que Dios nos hable, amén. Entonces eso es lo transformador para nosotros. Es el primer Reforma Youth del 2019, así que estamos con mucha expectativa y también con muchas ganas de seguir adelante. Voy a beber un poquito de agua porque está seca la garganta. Ay, ay. ¿Qué no es pisco? Va. Vamos a orar, chicos, ya. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Amado Padre, esta es una hermosa noche en la que tu presencia está tocando nuestros corazones. Queremos que sigas haciéndolo, Señor, y que tu palabra nos convenza, nos confronte, nos anime y ponga deleite en nosotros, Señor, e ilumine nuestro camino, porque bien dice tu palabra que es tu palabra lumbrera a nuestros pies, Señor. Así que eso queremos nosotros abrazar, creer y que suceda esta noche aquí en Reforma Youth. Guíanos de principio a fin, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El primer tema del año, los propósitos de Dios. ¿Alguien me puede decir qué es lo que se le viene a la mente cuando hablamos de los propósitos de Dios? Su gloria. Su gloria. ¿Qué más? Su voluntad. Amén. ¿Qué más? ¿Qué? Gozo del hombre. El propósito de Dios es que el hombre, el ser humano, halle gozo en Él, en su presencia. ¿Estamos claros? Hace poco más de una semana nada más empezamos el 2019, este nuevo año. Estuvimos comiendo el chocolate, el panetón, ¿no? Y el pavo y el chancho, qué rico. Producto de eso empezó a nuestro cuerpo a deformarse un poquito, ¿no? Y estamos en trabajo de que vuelva a la forma. Pero aprovechando que empezábamos un nuevo año, empezamos a tomar resoluciones, ¿no? Con nuevas decisiones para empezar este 2019. Y es parte de la vida, creo yo, ir tomando decisiones, ir tomando nuevos propósitos. Mientras vamos creciendo como personas en este mundo, es natural de que vayamos experimentando cambios inevitables también. El cambio es señal de que estás vivo. Si tú y yo no estamos cambiando, es porque simplemente estamos muertos o somos piedras, qué sé yo. ¿Sí o no? Tenemos en una etapa de nuestra vida un propósito y luego a la siguiente otro propósito. Los propósitos que tenías en el 2018 ya no son los propósitos de este 2019. Es más, el propósito de los que teníamos cuando iniciamos Reforma Youth en el 2017 no son los mismos de esta etapa de la vida. Cuando estás en la universidad, perdón, en el colegio, vamos a empezar desde el colegio. Cuando estás en el colegio, ¿cuál es nuestro propósito? No repetir de año, aprobar los exámenes, ¿verdad? Para que mamá y papá no nos reciban con la manguera llena de arena o la cadena con la que amarran el elefante, que no lo hacían contigo. Bueno, luego de terminar el colegio llegaba la etapa universitaria. ¿Y ahí cuál era el propósito? ¿Ah? Invicto, ¿no? No ir al aplazado, no estar rompiéndole la mano al profesor, ¿no? ¿Que no les pasaba a ustedes? Pensé que estábamos alineados, chicos. Y bueno, una vez que termina la universidad, ¿cuál es el propósito? Encontrar chamba, ¿no? Porque tu mamá ya está ahí. ¿Y cuándo? ¿No? Y bocha, tienes que encontrar chamba. Y ves cómo en cada etapa de nuestra vida nuestros propósitos van cambiando, van modificándose. Obviamente, como les decía, es parte de la vida que vayamos evolucionando, que vayamos, ni que fuera Pokémon, ¿no?
que uno vaya madurando. Ni que fuera fruta, dice Jerry. Jerry no está, ¿verdad? Yo le estoy haciendo hora y Jerry no está. Y eso está bien para nosotros, chicos. Está bien que nosotros vayamos madurando y sometiéndonos al cambio. Pero esto no es lo que pasa cuando pensamos en Dios. Con Dios no pasa esto de que cada etapa Él va cambiando o sometiéndose a una mutación. La palabra de Dios dice en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios mantiene un propósito que no ha sido sometido a cambio alguno a lo largo de la historia. Más bien al contrario, la historia ha ido cambiando o ha sido sometida al cambio y a modificaciones conforme la voluntad o el propósito inmutable de Dios. ¿Estamos claros? Hay algunos que dicen que, Dios tenía en un inicio con Adán y Eva un plan A, y cuando estos pecaron, de pronto dijo, voy a sacar el plan B, y empezó a ejecutarlo. Pero no es así. Dios no cambia. Dios es inmutable. Es uno de sus atributos muy famosos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre, ¿verdad? Y es por eso que podemos decir nosotros los creyentes que Jesús fue prometido desde el inicio, desde el preciso instante en el que Adán y Eva cayeron en el pecado. Él fue prometido en Génesis 3:15. Pero ahora, si esto es cierto, si es cierto que Dios a lo largo de la historia no ha variado, y que más bien Él se ha mantenido soberano o en control de toda la historia de la humanidad, ¿cuánto más no estaría en control de tu vida y mi vida? Que son como pequeñas historias, ¿verdad? Como pequeños tramos de este gran segmento llamado historia, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos que comprender esto. A ver, chicos, cuando un ingeniero o un inventor o simplemente un fabricante fabrica, realiza o crea un objeto, ¿crees que Dios invierte recursos en vano? ¿Crees que Dios habló en vano? No podemos creer eso. Sabemos que tenemos un Dios con propósito. Nuestro Dios es un Dios con propósito, y por lo tanto su creación también debe tener un propósito. En Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 27, tenemos la breve narración de cómo el Señor crea a la humanidad, ¿verdad? Adán y a Eva. ¿Conforme a qué dice? Conforme a su imagen y a su semejanza. Conforme a su imagen y su semejanza. Yo te tengo que decir algo, que tú tienes un propósito mucho mayor que el de un tiburón blanco o el del monte Everest. Dios definitivamente creó al tiburón blanco y también al monte Everest, pero tu propósito sobrepasa al del resto de la creación. La palabra de Dios en el Salmo capítulo 19, versículo 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Acaso la cúspide de su creación? ¿Acaso aquellos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios tendremos un propósito menor que los cielos o el firmamento? ¿Y haremos algo que esté por debajo de lo que hacen los cielos y el firmamento, que es anunciar la gloria de Dios? Bueno, hay que ponernos a pensar un poco. La Biblia es bastante enfática con esto cuando dice que el Señor en Isaías, para gloria mía los formé y los hice. Escucho a mucha gente que empieza a preguntarse, ¿cuál será el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy respirando? ¿Por qué estoy aquí y ahora? Y nos hacemos, porque en algún momento nos hemos hecho esta pregunta, nos hacemos esta pregunta como si la respuesta estuviera perdida o se nos escabullara, se nos escapara. Pero no es así. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no queremos escuchar la verdadera respuesta a esa pregunta de por qué hemos sido creados.
¿Cómo conocer cuál es el propósito por el cual Dios me tiene aquí y ahora? Alguien podría preguntarse, yo también quiero saberlo, pero ya empecé a darte una pista. ¿Dónde podemos encontrar la respuesta a esa pregunta? En la Biblia, en la palabra de Dios. No hay otro lugar, escúchame bien, no hay otro lugar donde tú puedas hallar la respuesta a esta gran pregunta de la humanidad, del propósito de nuestra vida. Sé que hay muchas otras recomendaciones, como por ejemplo, has sido creado para ser el empresario del año, eres el hijo del rey o la hija del rey, así que tu propósito es, wow, ser la supermodelo, ser famoso, ser famosa, etcétera, tener millones de dólares o soles en tu cuenta, tener el Camaro del año, y qué sé yo, ¿verdad? O tener tu iPhone 10. Ese es el propósito de Dios. Dios se quiere ver prosperado. Te soy sincero, vi un mensaje parecido hace unos días en Facebook. Pero tenemos que ponernos a pensar un poquito. Yo quiero que Reforma Youth sea una comunidad, una plataforma de jóvenes, pero que estamos siempre analizando, pensando, que no nos comemos el cuento fácilmente, ¿no? Porque así es, ¿no? Nos vienen, nos meten flor y nosotros, ay, sí, pues, ay, gracias, qué bonito que se escucha, etc. Y no, porque así vamos a terminar siendo manipulados. ¿Y tú quieres ser manipulada? ¿Tú quieres ser manipulado? Ya no, ¿verdad? Ya 2018 ya fue, ya borró mi cuenta nueva. Ya bloquéalo del WhatsApp, bloquéalo de Facebook, ¿no? Ya no caigas en su mismo floro, ya. Ya no. Ponte a pensar, ponte a pensar. Pero ahora, diciéndonos a esto de que ponernos a pensar frente a este mensaje de que sí, Dios tiene un gran propósito para tu vida y es que seas grandioso, fabuloso, etc. Pero hay que ser un poco sinceros, y este mensaje está bastante embadurnado o acompañado de bienes materiales. Pero los bienes materiales, ¿qué provecho podrían traer a nuestro propósito, al propósito de nuestra vida? ¿Los bienes materiales se quedarán o se irán con nosotros cuando muramos? Se quedan. No podemos llevar nada al lugar al que vamos a ir a la eternidad cuando muramos. El dinero también va y viene. Más va que se viene, ¿no? Puedes tener mucho dinero ahorita en la cuenta o en tu bolsillo, y de ahí estás por la calle, ves una pollería y ya, dame medio pollo y pa, ya, se fue. Lo de tu semana, lo que ibas a almorzar con tu familia la semana, ya se fue al tacho. O estás tranquilo así por el mall, recién has cobrado, has recibido algo, pasa a la Falabella, te da 3x2. ¡Ay, qué buena oferta! Dices, ¿no? Y ahí se vaya, no pagaste el agua, no tienes agua en tu casa, pero sí tienes un bonito pantalón, ¿no? Y estrenas tu blusita, tu polo acá. ¿Qué no les pasa a ustedes? Incluso la salud no es algo fiable. Hoy podemos estar muy bien de salud, bacán, pero mañana cáncer terminal. Pasa. Hay mucha gente que se va porque empieza a sentirse mal, se va al médico y le dicen que ya está en la fase terminal del cáncer o de alguna enfermedad. Y te das cuenta que si nosotros ponemos el propósito de nuestra vida en lo creado, si nosotros estamos poniendo el propósito de nuestra vida en lo temporal, en lo finito, en lo material, en aquello que se acaba aquí en este mundo, definitivamente tenemos motivos para vivir una vida miserable. Si tú pones el propósito de tu vida en algo de este mundo, déjame decirte que tenemos todo asegurado para fracasar, para vivir infelices. Como la vida de muchos allá afuera que simulan o aparentan verse exitosos, pero luego caen en el suicidio o en la depresión o padecen de una melancolía inexplicable. Digo como muchos de nosotros incluso, porque antes de creer en Dios, así era nuestra vida, ¿verdad? Era nuestra vida. De pronto te sentías triste, sentías una depresión, pero no sabías cómo explicarla. Ahora bien, como este primer punto te estaba diciendo que la respuesta a la pregunta de ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy vivo? La podemos encontrar ¿en dónde? En la Biblia. Ahora te voy a dar una segunda pista o
una segunda manera de cómo encontrar esta respuesta. Y de repente no es algo que has considerado mucho, pero te voy a decir esto: muévete. Necesitamos movernos, No, necesitamos empezar a hacer las cosas y no solo a esperarlas. A nosotros nos encanta que las cosas vengan hacia nosotros, ¿no? Por eso se inventó el delivery. Ay, qué vergüenza era. Llama mejor y que te lo traiga. Mamá, pásame mi sandalia. Estamos un poco perezosos, ¿no? Dios nos ha creado para glorificarle. Eso dijo por medio de Isaías 43:7. Para gloria mía los he creado, dice el Señor. Ahora, sabemos que ese es el propósito de Dios para nosotros, pero eso no implica inactividad. Más bien, glorificar a Dios implica una acción. Implica que vamos a hacer muchas cosas para el Señor, para evidenciar que el propósito de Dios en nuestra vida se está llevando a cabo. Y ahora la pregunta sería más bien: ¿cómo hago eso en mi universidad? ¿Cómo glorifico a Dios en mi trabajo, en mi familia, en mi matrimonio, con mis vecinos, con mi vecina que me ha lanzado la basura de su vereda a la mía, a mi lado? O del vecino que siempre abre la puerta de su casa y sale el perro ahí a querer morderme o orinarme. ¿Cómo glorifico a Dios en esos momentos? ¿Cómo glorifico a Dios en mi noviazgo? O con mis amistades, en mi negocio, con ese familiar que no veo mucho o no hablo mucho porque de repente no he tenido un roche, una falta, un roce. Bueno, yo no lo sé, no puedo darte respuestas definitivas a todas estas preguntas, pero sí te puedo hacer cómo no glorificarlo. Y no le vas a glorificar, y no vamos a glorificar a Dios, que es el propósito por el cual hemos sido creados, si nos escondemos, si nos ponemos de brazos y empezamos a sentar allí a que alguien venga a decirnos palabras dulces, etc. El único cambio que vas a lograr si no te mueves es el de la vejez. Eso sí te aseguro. Como el que te cuento. El único cambio que vas a tener si no te mueves es que te vas a empezar a arrugar y a ser viejo. Es el único cambio que vas a evidenciar en tu vida. Es importante que empecemos nosotros a actuar, a movernos, a buscar la acción. Abraham tuvo un propósito, pero no hubiese sido concretado, cumplido ese propósito para su vida si no hubiese dejado su tierra, si no hubiese caminado y ir de aquí para allá, incluso si no hubiese enfrentado batallas o guerras. Moisés tuvo un propósito en la historia de la redención, pero nunca se hubiera dado a cumplir ese propósito para su vida si no salía de Egipto, si no trabajaba. Jesús mismo no hubiese cumplido el propósito por el cual vino al mundo si de pronto él solo se hubiese sentado allí en su casa, fuera de su casa, en una piedra, a leer la ley. ¿Te das cuenta? El propósito de Dios en nuestra vida implica acción, no pereza, no inactividad. No me vengas aquí que bueno, que leo muchos libros o leo muchos blogs, etc. Podemos conocer a Dios así más, pero conocer a Dios no es lo mismo que glorificarle. Y sabemos que glorificarle es lo mismo que cumplir el propósito para el cual hemos sido creados. ¿Estamos sintonizados? ¿Están aquí conmigo? Sí. Excelente, esa gente está bien pilas. Así me encanta empezar el 2019. Entonces, muévete. Empieza a hacerlo. Empecemos a hacer las cosas. Ya no esperemos más. Ya no perdamos más el tiempo. Ya no procrastinemos. ¿Sabes qué es la procrastinación? No, es perder el tiempo. Es perder el tiempo cuando puedes estar haciendo muchas otras cosas. Puedes ser productivo, pero estás allí, ¿no?, en las redes sociales. Hay un pastor muy famoso que, bueno, creo que es John Piper, que él dice que las redes sociales, si bien es cierto, son una bendición de Dios, o sea, una manera de comunicarnos y una manera también de glorificar a Dios, pero también es un arma de doble filo, porque en el día del juicio final las redes sociales serán la excusa o el argumento que Dios usará contra nosotros cuando nosotros le digamos: es que no tuve tiempo para orar,
Es que no tenía mucho tiempo, Señor, para hacer esto, para predicar tu palabra. Es que no me daba el tiempo, Señor, para leer tu Biblia, lo que tú me has revelado. Pero ahí estarán las redes sociales, de repente en forma de látigo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, con la manera en cómo estamos usando el valioso recurso de nuestro tiempo. Hay una coqueña bien hiladita, por favor, acá. Si el propósito de la humanidad y la respuesta a esta cuestión del propósito de la humanidad puede cambiar la vida de millones y millones de personas, y es más, resulta ser tan fácil que la respuesta esté en la Biblia, en la voluntad de Dios, porque esos millones no creen esta verdad, no creen la palabra de Dios, o simplemente no les interesa aceptarla. Bueno, es sencillo y complicado a la vez, y tengo que empezar a ser un poco más franco de lo que dice la palabra. Cada ser humano, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes y yo, por naturaleza, conforme hemos ido creciendo y cambiando y madurando o evolucionando tipo Pokémon, va descubriendo en su deseo, en sus propósitos, en sus anhelos, que también va creciendo a la par en su corazón un anhelo, algo que nos empieza a jalar del otro lado para establecer nuestros propios términos en nuestra vida, para empezar a establecer nuestros propios propósitos. Las cosas se hacen como yo digo. En mi vida tú no vas a venir a decirme cómo hacer las cosas. Yo las hago así, punto. Yo me visto como quiero, yo hablo como quiero, yo como lo que quiero, yo vivo la manera que se me da la gana. ¿A qué no has dicho eso? ¿O no lo has pensado? ¿O no ha estado implícito en la manera en cómo has vivido o vives? ¿Sí o no? De alguna manera ese deseo está en nuestra vida, de hacer las cosas como a nosotros se nos da la regalada gana. Y esto es algo que hemos heredado de nuestros lindos papis, Adán y Eva. Porque desde el momento en el que ellos tomaron el fruto que Dios claramente había dicho que estaba prohibido, ellos dijeron, no, los términos, los propósitos como de la vida los vamos a establecer nosotros. Esto es lo que pasa en nuestra vida constantemente. No está mal tener propósitos en la vida por el cual esforzarse o salir adelante. No está mal que digas, no, por mi familia, por mis hijos, por mi carrera, por mi futuro, etc. No está mal, y yo no estoy hablando de que todos los propósitos o todo lo que deseamos en la vida está mal. Pero sí estoy diciendo que nosotros naturalmente preferimos y deseamos y buscamos con vehemencia vivir para gloria nuestra, en lugar de vivir para la gloria de alguien más, y más aún para la gloria de Dios. Nosotros queremos ser glorificados, queremos ser exaltados nosotros mismos. Eso nos gusta, eso nos encanta. Y la Biblia lo afirma. Y la palabra de Dios lo enseña así. Hace un momento vimos que Dios nos creó para gloria suya, para su exaltación. Cada creación de Dios cumple un fin. Yo no puedo usar un serrucho para lavar mi ropa, ¿verdad? Imagínate con el serrucho mi pantalón. Arruino el serrucho porque de repente se va a oxidar o ya no va a tener filo los dientes. Y otra, mi pantalón también, mi ropa también la voy a arruinar. Y esto es un claro ejemplo de lo que pasa cuando tú y yo, seres creados a imagen y semejanza de Dios, con un propósito establecido por nuestro Creador, empezamos a vivir de una manera como no ha sido predeterminada, configurada o establecida desde el inicio. Por eso es que la vida termina siendo tan miserable o tan triste, y por eso terminamos nosotros tan lastimados y tan tristes también. Nos arruinamos nosotros y arruinamos el mundo cuando no estamos viviendo para la gloria de Dios. ¿Está claro? Y te decía que la Biblia tiene una palabra para esto, y lo llama pecado. A esto es a lo que llamamos pecado,
hombres y mujeres viven sometidos a sus voluntades, a sus propósitos pecaminosos, es decir, egoístas, orgullosos, lujuriosos, etc. Bien, lo dijo Pablo en Romanos capítulo 3, 23. No, bueno, no es en 3:23, pero dentro del capítulo 3 dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. No hay uno solo que haga lo bueno, que viva para la gloria de Dios, que naturalmente cumple el propósito para el cual ha sido creado. Tú y yo hemos sido creados, hemos sido hechos, hemos sido diseñados de manera única desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos tenía en su mente, ya nos tenía en su corazón. El diseño, la configuración para que tenemos cada uno de nosotros ha sido establecida desde antes de la fundación del mundo, escogidos para un propósito, y un propósito que no es temporal, un propósito que, si bien es cierto, puede y debe mostrarse en esta vida, en este mundo, pero que tiene repercusiones eternas. Por eso te decía que aquellos que viven para solamente la gloria o la satisfacción, o basan su propósito de vida en la creación, en lo que este mundo ofrece, tienen la fórmula perfecta para vivir vidas miserables y vidas que realmente no valen la pena. Una vida en las manos de Dios es una vida que está cumpliendo su propósito. Vivir para la gloria de Dios es para eso que hemos sido creados, chicos. Es allí donde encontramos, es de esa forma que encontramos nuestra verdadera felicidad. Los propósitos de Dios se pueden definir en primera instancia como uno solo. El propósito de Dios para nosotros es que seamos felices y que le glorifiquemos, porque glorificándolo somos felices, y somos felices cuando vivimos para su gloria. Son dos caras de una moneda, no son dos temas distintos, no son dos temas divorciados, son aspectos para los cuales hemos sido llamados, hemos sido diseñados. El pecado, en cambio, es causante de la ruina y la infelicidad humana. Si sientes que tu vida no tiene sentido, si piensas que no sirves para nada, que eres solo usado, que no has sido tomado en cuenta, que tu vida no es valiosa, pues yo te digo que si te arrepientes y entregas tu vida a Jesucristo y lo confiesas como Señor y Salvador, y le dices: realmente quiero que cambies mi vida. Si le entregas tu vida a aquel que entregó su vida por voluntad de Dios, todo eso cambiará. Tenlo por seguro, cambiará. La luz iluminará la oscuridad que reina en tu corazón, para que el Hijo de Dios ocupe ese lugar, ese trono en tu corazón que tú querías ocupar nada más. Cada uno de nosotros tiene un micro reino en su corazón, un micro trono en el corazón, en el cual tú dices: aquí me voy a sentar, aquí se van a hacer las cosas como yo digo. Pero allí está el inicio, el comienzo de la ruina. Pero cuando Jesucristo toma ese lugar, todo empieza a cambiar y a mejorar, y a empezar a cumplir el propósito por el cual hemos sido creados, que es ser feliz. Nuestros propósitos solo han sabido guiarnos a la hambruna espiritual, a ser tan confundidos, estar tan entenebrecidos, usando una palabra de la Biblia, a estar tan, no sé cómo decirlo, ciegos, que cuando creíamos que íbamos a una fuente de agua fresca a beber para satisfacer algún deseo de nuestro corazón, no nos dábamos cuenta que era un desagüe del cual bebíamos. Y pensábamos que satisfacía nuestra sed, pero en realidad nos daba más sed y más sed y más sed, y regresábamos a la fornicación, a la mentira, a las apuestas, a la lujuria, a la violencia, al robo. Pero con Dios todo eso puede cambiar. Con Dios todo eso cambió en tu vida. Nuestra historia puede cambiar. ¿Sabes por qué?
¿Sabes por qué nuestra historia puede cambiar? ¿Sabes por qué podemos cambiar? Podemos experimentar el cambio porque tenemos o existe o hay un Dios que no cambia. Que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Que Él no tiene sombra de variación alguna. Dios no es afectado por el tiempo. Él trasciende el tiempo y el espacio. Así que hoy tú puedes entregarle a este Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, puedes entregarle tu historia imperfecta y manchada de pecado, de vergüenza, de traumas, de dolor, de violencia, de muerte. Porque esa es nuestra historia, una historia muerta. Pero Jesús es especialista dándole vida a historias muertas, dándole color a historias grises y trayendo felicidad donde hay ruina. No te digo que le hará color de rosa del todo en cada párrafo de tu historia, porque la vida es dura y Jesús mismo lo sabe. Dios mismo sabe que la vida es dura. ¿Por qué crees que Él padeció? Por más horrible que pudo haber sido el padecimiento de Cristo, incluso este dolor, esta tristeza, esta aflicción tuvo un propósito. El justo murió por los injustos. Su muerte trajo vida. La maldición que recayó sobre Él trajo bendición a todo aquel que le confió, le confía y le confiará su corazón entero. Pero nosotros, los creyentes, no hablamos de Jesús como alguien que solo hizo algo grandioso. Jesús está vivo y Él sigue haciendo cosas grandiosas hasta ahora. Y lo puede hacer con tu vida, con la vida de nuestros amigos, con la vida de muchos allá afuera. Él lo puede y quiere hacerlo. Jesús es quien levanta a los muertos y los llama a la vida. Es por eso que cada uno de nosotros podemos tener plena confianza si es que nos acercamos a Jesús, al Rey que está vivo. Él se levantó de los muertos. No dudes, es lo que te puedo decir. No dudes, Él lo hará. Él cumplirá el propósito en nuestra vida, el propósito que Él tiene para nuestra vida. Sus propósitos se cumplirán. Pero tengo que advertirte, ¿qué propósitos quieres que Dios cumpla en tu vida? Los propósitos de gracia, de salvación, de felicidad, de gloria, de bendición y de eternidad junto a Él, o los propósitos de juicio y de distanciamiento eterno de Él. Son verdades a las que te tienes que enfrentar. ¿Por qué no nos unimos con Job y decimos, como está escrito en Job 42:2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado? Proclamemos como el salmista que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. O nuevamente, ¿por qué no creemos la verdad de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué harás frente a esa propuesta? ¿Cómo responderás frente al llamado de Dios que en Isaías capítulo 55 te llama a comprar sin dinero, a beber y comer gratis, a disfrutar de una eternidad feliz y contenta con Él, sin que tengas que sumar ni un solo centavo? Es por gracia, para todo aquel que lo desea en lo profundo de su corazón, para todo aquel que dice, yo quiero, yo lo quiero. No te está preguntando si puedes o no, no te está preguntando y no nos ha preguntado y no le ha preguntado nunca a nadie jamás si puede cambiar, si tiene la fuerza de voluntad, si realmente tiene el intelecto o la inteligencia para hacerlo. Él simplemente dice a todo aquel que quiere. Y yo te pregunto, ¿quieres? ¿Quieres ese cambio en tu vida? Ponte de pie y vamos a orar.
amado Padre, venimos ante ti, Señor, confiando